desarrollo. No me iba a olvidar de grabar, porque si no, no grabo la clase, no voy a tener que escuchar después. Bueno, el último texto de la unidad 1, yo les quiero recordar, ahora sí con la clase grabando, que la unidad 1 entran todos los textos. ¿Sí? Yo lo había dicho recién, pero por la duda lo digo con la clase grabada, por si alguien después va a ver la clase sin estar asistiendo acá. Entran todos los textos de la unidad 1. Por supuesto que entran también textos de la unidad 2, pero los textos de la unidad 2 los tienen que consensuar con el profe Andrés, que es el que da los días jueves. Sean 2 textos, 3 textos, 4, no importa, pero los que sean tienen que coordinarlos con él, que es el que coordina los jueves. De mi parte, toda la unidad 1. Dodd, Miliband, O'Donnell, De Luca y Maceo. De Luca y Maceo, recuerden que es una partecita, que es de la página 17 a la página 25, y Francisco Calderón Vázquez, que es el texto que vamos a hablar. Este texto de Francisco Calderón Vázquez es un texto, a mi gusto, muy bueno, que ordena. ¿Vieron esos textos que ordenan, que por lo menos te presentan un estado del arte, ¿no? Te presentan un estado de la cuestión muy preciso, desde luego, tocando un tema que tiene muchos años y que son muchas bibliotecas, digamos, en las que está apelando, pero en poquitas páginas puede ordenar un poco cómo fueron las discusiones, por lo menos desde mitad del siglo XX hasta, diría, la actualidad, o un poquito antes, hasta el 2005. Me parece que es un texto muy vigente, es un texto muy claro, es un texto largo, si lo comparan en cuanto a lo que es la cantidad de páginas, pero no es un texto para nada difícil. O sea, a veces, ¿no? uno decía, no, largo, muy difícil. No, es un texto largo pero sencillo, ¿sí? Con muchas citas, con muchas explicaciones y reformulaciones. Un poquito les había adelantado yo en la clase anterior. Lo que hace Francisco Calderón Vázquez es una historia del concepto de desarrollo. La palabra desarrollo existe hace muchísimos siglos. El tema es que el uso, para hablar de lo que es política económica o sociología económica, el uso del concepto desarrollo tiene, en el sentido actual, 70 años de uso. 70, 80 años de uso, ¿no? Ahora, en esos 70 años de uso, el significado ha ido como cambiando. Ha ido cambiando. Uno dice, la palabra es la misma, desarrollo. Pero, ¿qué se entiende por desarrollo? Bueno, fue como un significante vacío al estilo Laclau, en donde se va llenando de diferentes significados, y como toda lucha por el significado, hay justamente atrás disputas políticas para definir qué se entiende por desarrollo. ¿Sí? Hay lugares, sectores desde el campo político, desde el campo académico, etcétera, que a lo largo de todos estos años han discutido sobre las ideas de desarrollo en pos de lo que se conoce como desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo endógeno, desarrollo territorial. Hay un montón de tipos de desarrollo o significados del desarrollo. Bueno, todos esos significados están contenidos en el texto. Es lo que el texto va a desarrollar, justamente. Bien. En primer lugar, cuando hablamos de desarrollo, digamos, yo voy a hacer un repaso, digamos, a partir de la lectura de algunas cosas que fui marcando en el propio texto. El texto está bueno todo en la totalidad, pero bueno, voy a hacer bien algunas como para ir haciendo como una especie de recorrido más o menos coherente. Cuando uno habla de desarrollo, habla de algo que está como plegado, dice el autor, y que de pronto se empieza a plegar, se empieza a desplegar. O sea que el desarrollo es un despliegue, algo que está ahí cerradito y que de pronto comienza a crecer, como una planta, ¿no? Comienza a desplegarse. Como si fuera un proceso biológico, que no lo es, pero digo, como si fuera un proceso biológico, el desarrollo implica un cambio, ¿verdad? El desarrollo es un cambio de un estado hacia otro tipo u otros tipos de estados, de estado, no de estado-nación, de estados, en donde ese cambio
cuando nosotros le agregamos el componente social, ¿sí? El componente humano, ese cambio de cosas necesariamente involucra un conflicto. O sea, conflicto, no digo conflicto armado, me refiero a conflictos sociales, ¿sí? Pueden ser mayores, menores, depende, pero el cambio de circunstancias siempre amenaza a aquellos sectores que están privilegiados, que se encuentran privilegiados en el estado, en el primer estado, en el estado anterior. Cuando cambia el estado, lo que se empieza a amenazar son los privilegios de esas personas, de esos grupos, de esas clases, que ahora comienzan como a estar amenazados. Entonces esto necesariamente implica un conflicto. Hay que resolver el conflicto políticamente, económicamente, bueno, de eso se trata el desarrollo, esta lucha por ir hacia algo, hacia un horizonte. Profe, ¿Sí? le hago una pregunta. Cuando se refiere a endógeno y exógeno, endógeno quiere decir para adentro. Desde adentro. Desde adentro. Desde adentro. Exacto. Desde adentro. Desde adentro. Listo. Es algo endógeno, digamos, que nace desde el corazón, desde adentro hacia afuera. Hacia afuera, porque tiene repercusiones en el afuera. Pero el origen de ese cambio es endógeno, significa endo, adentro. Cuando es exógeno, ahora vamos a ver qué pasa con las tendencias o los enfoques exógenos, ¿sí? Que es un cambio casi como un paternalismo, ¿no? Un cambio de alguien que se autoasume como algo superior y que de pronto va, quédate tranquilo, yo te voy a transformar, yo te voy a desarrollar con mi ayuda. Eso sería desde afuera hacia adentro. Pero la base, digamos, a ver, el cambio, cuando hablamos de cambio cuantitativo y también cualitativo. ¿Sí? O sea, no cambian solamente las cantidades. Ese cambio cuantitativo hace que cambien las dimensiones cualitativas. ¿Cuáles son las dimensiones cualitativas? Bueno, puede ser el capital cultural, el capital social. Hay un cambio de valores, hay un cambio de gustos, hay un cambio de rutinas, hay un cambio de instituciones sociales, de redes sociales, de lo que se conoce como capital social. Capital social. Son las redes con las que contamos nosotros, más allá de nuestras familias. Nosotros nacemos, por lo menos la mayoría, nace en un marco familiar. Ese marco familiar, desde el punto de vista social, es la primera red de contención con la que cuenta un ser humano, en términos generales, ¿no? La familia, digamos, los lazos, madre, padre, hermano, tío, familiares, no importa si hablamos de sangre o, no importa, estamos hablando de los lazos de contención, los primeros lazos, ¿no? ¿Quién te cría, quién te atiende, ¿no? Porque obviamente no puedes hacerlo solo. Bueno, esas primeras relaciones son típicas de sociedades rurales. Las sociedades rurales tienen como marco, digamos, de acción básico la familia, y quizás si nos vamos un poquito más para afuera, la aldea. O sea, las casas que nos rodean, ¿verdad? Digamos, los vecinos, la vecindad. Cuando hablamos de desarrollo, nos estamos refiriendo a ideas del siglo XX, que van a hablar de la modernidad, del crecimiento de los mercados, del capitalismo, qué sé yo, ya no estamos yendo de la familia, vamos más para allá de la familia, vamos más para allá de la aldea. No es porque desaparezca la familia, sino porque la familia pasa a ser un soporte más dentro de otra cantidad de soporte. Entonces pasamos a los clubes, pasamos a las asociaciones, pasamos a las empresas, nuestros trabajos, nuestro grupo de amigos, ¿no? O sea, otro tipo de redes en donde se va sustentando este desarrollo. Se van desarrollando otro tipo de lazos sociales, lazos societarios y lazos comunitarios, en los que el desarrollo se va como asentando. Y a su vez, estas instituciones, estas redes, permiten o ayudan a que el desarrollo avance con menos dificultad. ¿Sí?
ONGs, instituciones, el propio Estado con sus instituciones, instituciones de salud, instituciones de seguridad, instituciones educativas, ¿sí? Se van como ensanchando en la sociedad, se van creando diferentes, que nos van conteniendo estas redes, nos van conteniendo. Entonces, si necesitas curarte, tenés donde ir; si necesitas educarte, tenés donde ir. Después podemos discutir cómo, ¿no? Pero tenés donde ir. Si necesitas ayuda, ¿no?, tenés a dónde acudir. Si tenés algún problema, tenés a dónde ir. Si querés hablar con un amigo o amiga de algo que te está pasando, ponele que podés ir. Qué sé yo. No sé, tenés ganas de juntarte con una persona como pareja, ya sabés dónde tenés que ir. Digo, son cosas que se van. Pero esto, ¿dónde se da? Esto se va en el marco del desarrollo de la sociedad. ¿Sí? En vez de vivir en el campo, donde prácticamente las familias eran conformadas por las decisiones de los padres y las madres, que te decían, vos te casabas con tal, y el mandato era tal, y arreglaban entre familias, y vos tenías que básicamente aceptar o aceptar. Bueno, esto se va como, las posibilidades van multiplicándose, por suerte. Entonces, a mayor cambio cuantitativo, decía, también la cualidad o los cambios cualitativos se empiezan a notar. El cambio, o sea, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de esencialmente un cambio endógeno, como decía Rosado, o sea, algo que nace desde adentro, que necesita de una adaptación social. No puede haber un desarrollo social si la sociedad no cambia. No estamos hablando de desarrollo. Si hablamos de desarrollo, significa que esa transformación se tiene que dar sobre todo desde la propia sociedad. O sea, que la base humana y social del desarrollo es fundamental. No siempre se entendió así, o no siempre se entendió en la misma medida. ¿Sí? Pero la base social endógena es fundamental, los factores culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada país, que cada sociedad, en cada territorio, cuando persigue objetivos de desarrollo, los tiene que perseguir teniendo en cuenta sus propias particularidades, su propia historia, su propia cultura, sus propios recursos, saber con qué cuenta, ¿sí? Saber con qué cuenta, desde qué base van a endógenamente desarrollarse. ¿Qué significa? Que no hay modelos copiables. El desarrollo no se traslada por copia de un lado a otro. Es muy probable que fracase eso. Un tipo de desarrollo exitoso en un lado no necesariamente va a ser exitoso en otro lado. ¿Sí? Esto de los modelos, de las recetas, no es así. ¿Sí? Por eso hay que hacer profundo hincapié en las particularidades de cada sociedad. No es sí. ¿Se puede decir que el desarrollo está atravesado por una crisis de ese momento? ¿Por una qué? Perdón, no te escuché mucho. Crisis, por una crisis. Sí, claro, es que no hay desarrollo sin crisis, evidentemente. La crisis es algo, es inherente. Es inherente. Vamos a ver las crisis como, ahora vamos a ver cómo las crisis también condicionan el desarrollo. O sea, impiden el desarrollo. Impiden llegar a los objetivos que nosotros nos planteamos para el desarrollo. Como decía, hay muchos componentes que tienen que ver con el desarrollo, no solamente económico. El económico es fundamental. Sabemos que el desarrollo, si no es el desarrollo económico, ¿no? Pues el capitalismo, la base es la producción, entonces si no es desarrollo económico, pero no es solamente económico, es político, es sociológico, ¿no? Es cultural. Digamos que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el desarrollo es multidimensional, en primer lugar, ¿sí? Tiene muchas dimensiones para ser analizado. Desde el punto de vista, o sea que hay como un horizonte hacia el desarrollo, desde el punto de vista histórico, digamos, cuando hablamos de cómo nace el concepto moderno de desarrollo,
se dice, o más o menos hay como un acuerdo, que hay un discurso muy famoso del presidente Truman, estadounidense, en el año 49, que es el discurso de la nación, el discurso sobre el estado de la nación, en donde en ese discurso hay una primera referencia moderna a lo que luego se entendió por desarrollo, ¿no? En donde dice más o menos lo siguiente, no lo voy a leer, pero dice, primero que en el año 49, o sea, tenemos siempre que ponernos en sociología, nunca está mal juzgar a un discurso desde el presente. Siempre tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de ponernos en contexto de producción de esas ideas, de esos discursos, para poder entenderlo cabalmente. Si no, estaríamos haciendo una sociología de pantuflas. O sea, estamos acá en casa todos muy contentos analizando, fíjense el discurso tal, que retrógrado. Claro, es un discurso de hace 70 años atrás, obvio va a ser retrógrado, va a sonar retrógrado, pero entendamos siempre las circunstancias. Año 49, Estados Unidos potencia mundial, gran potencia triunfante de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, la única potencia, digamos, gran potencia triunfante de la Segunda Guerra Mundial, con Europa destruida, con el plan Marshall entrando, digamos, el plan Marshall, o sea, el plan de reconstrucción europea, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que posteriormente va a ser el Banco Mundial, lo que hoy se conoce como Banco Mundial, recientemente creado, con el Fondo Monetario Internacional recientemente creado, o sea, pongámonos en ese contexto, ¿no? Y con Estados Unidos como potencia. Lo primero que plantea Truman en ese discurso es que se asume Estados Unidos como la primera potencia mundial. O sea, dice, nosotros somos la potencia mundial. Económicamente, militarmente, políticamente. Somos la potencia hegemónica, Europa está en ruinas y hay vastos sectores de la población mundial que están en una situación de pobreza y de subdesarrollo. Y nosotros estamos desarrollados. ¿Por qué estamos desarrollados? Porque tenemos la gran industria desarrollada, porque tenemos toda la ciencia y la tecnología desarrollada, vinculada a la industria. Había pasado la segunda revolución industrial, Estados Unidos había avanzado sobre Inglaterra en cuanto a los primeros puestos, digamos, de las primeras economías, y tenemos, digamos, esa posición hegemónica. Lo que tenemos como obligación, como potencia, es llevar los frutos del desarrollo a los países que lo necesitan. Los países capitalistas, por supuesto, que lo necesitan. ¿Cómo se hace esto? Es fácil. Tenemos que agarrar a todas las empresas que podamos, todas las empresas, los círculos de negocio, el capital privado, toda la agricultura, todo lo que nosotros tengamos, y llevarlas al contexto en donde aún no están desarrollados, ¿no? Con estas palabras. En una actitud casi, obviamente, como les decía, paternalista, en una actitud de ayudar, en una actitud donde Estados Unidos se presenta como el papá que ahora te va a dar la ayuda, te va a tender una mano, te va a llevar las empresas a tus mercados para poder desarrollarte. Obviamente, en el fondo, esto esconde una intención que es la de expandir los negocios, expandir los mercados y expandir la explotación hacia otros países que no sea Estados Unidos, porque el mercado estadounidense es un mercado limitado. Por más que sea un mercado enorme, el desarrollo empresario, el desarrollo de las empresas, de los mercados y de los productos, que el fordismo estaba en auge, digamos, en ese momento, va a empezar a notarse que el mercado comienza a saturarse. Llega un momento en el que el mercado ya no alcanza para absorber la cantidad de productos que están siendo producidos por esas potencias, digamos. Y se torna recontra necesario tener que ir a otros lugares del mundo
a vender y a producir. ¿Cómo se hace esto? Como le dije yo en la clase pasada, que se hace la hegemonía. ¿Cómo se crea la hegemonía? Tratando de esconder el interés propio y presentarlo como un interés universal. Entonces, ¿cómo se presenta el interés universal? En ustedes van a recibir los frutos del desarrollo y nosotros vamos a dárselo porque nosotros somos desarrollados. ¿Sí? Ustedes tienen que estar agradecidos que nosotros vamos a dar, ¿sí? esa ayuda, esa mano. Obviamente esta idea tutelar, porque es una idea tutelar, es una idea de que nosotros los vamos a ayudar a ustedes, es como considerarse superior, ¿no? Es decir, ustedes tranqui, que ya van a llegar los frutos, ustedes estén ahí tranquilos, agazapados, que vamos a llegar. Deben confiarnos a nosotros la tutela de sus economías, etcétera, etcétera. Es un proceso, dice Calderón, dice, es un proceso civilizatorio. Claro, la ayuda de inversiones, digamos. Bueno, yo voy a hacer llover, digamos, básicamente, ¿no? Usted quede tranquilo que yo voy a llevar la máquina a hacer llover. Es una forma de civilizar. Me explico, como antiguamente hacían los europeos con las colonias, que venían a traer la civilización y el evangelio, digamos, a los brutos, a los indios, a los brutos, a los salvajes. Nosotros le traemos las letras y la cultura y la venimos a civilizar. Bueno, una especie de neocolonialismo resurge, ¿verdad? Resurge con esto. En vez de venderte espejitos, como dice Liliana, lo que te van a vender son productos. Te van a vender sus productos. Te van a vender sus productos. Entonces, una forma, dice Calderón, de occidentalizar, digamos, de llevar no solamente la producción estadounidense, no solamente la tecnología, sino la cultura y los valores occidentales y capitalistas, obvio, al resto del mundo, ¿no? Como antes se hacía con el evangelio, se estaban evangelizando. Bueno, ellos van a evangelizar, pero van a evangelizar económicamente. Van a evangelizar desde el punto de vista capitalista. Van a occidentalizar el mundo. Como les decía, el tema del desarrollo tiene como varios problemas en el concepto, porque no hay un corpus teórico, no es que hay una teoría del desarrollo. No es que ustedes van y dicen, bueno, mirá, sobre desarrollo tenemos este autor y este autor, y a partir de ahí vamos a tener los padres fundadores del desarrollo. Y tenemos un corpus. No, no es así. El desarrollo en realidad, o las teorías, hay muchas teorías sobre el desarrollo, fragmentadas, disputadas, y muchas veces la aparición de un enfoque, cuando uno dice enfoque teórico, un enfoque, una manera de concebir el desarrollo. Generalmente la aparición de un enfoque tuvo mucho que ver, o tuvo mucho de copia, o de tomar de otros enfoques. Entonces vamos a tener enfoques que quizás sintetizan dos enfoques, o tres enfoques, ¿sí? Como que van tomando diferentes cosas y le añaden algo nuevo, pero lo renombran. Y dicen, bueno, esto se va a llamar desarrollo comunitario, esto se va a llamar desarrollo territorial. Y capaz que no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Es como muy sutil, a veces las diferencias son muy sutiles. Ustedes van a leer el texto y van a decir, bueno, che, pero da para que se llame en teoría, digamos, un enfoque, otro enfoque, cuando la diferencia es tan mínima. Bueno, sí. Y esto ocurre precisamente porque no hay una teoría. No hay una teoría. Entonces van a haber muchas escuelas, digamos, escuelas teóricas, y muchas universidades que se van como u organismos internacionales que van a intentar imponer su propia visión de desarrollo, de lo que ellos entienden como desarrollo socioeconómico.
¿sí? Van a ver que unas priorizan una cosa, otras priorizan otra, etc. Y que en esta historia que plantea Calderón Vázquez, no es una secuencia lineal en donde, bueno, de 1949 a 1955 tenemos esta noción, del 55 al 65 tenemos esta noción. No, o sea, van surgiendo, se van sumando y van conviviendo unas con otras. Entonces tenemos personas o instituciones que adhieren a un enfoque, otras personas, otras instituciones que adhieren a otro enfoque, hay como disputas entre diferentes enfoques, hay partidos políticos o corrientes políticas que privilegian un tipo de desarrollo, otras que privilegian otro tipo de desarrollo. Y lo bueno de esto es que no están ni equivocados ni acertados ninguno. Simplemente son diferentes formas de entender lo que cada uno concibe como desarrollo. No están ni bien ni mal, sino que bueno, después está en cada uno, cada una, elegir o pararse en una o dos y decir, bueno, yo quiero esto como desarrollo. Y ahí ya hay una opinión política. Decir, bueno, ¿qué quiero yo para la Argentina? Bueno, me gustaría ir por el desarrollo por este lado. Bueno, quizás otra persona va a decir, bueno, a mí me gustaría ir por el otro lado. Bueno, y otra persona va a decir, yo quiero ir por aquel tercer lado. Y ninguno va a tener razón. A eso es lo que voy. Simplemente son diferentes opciones de desarrollo. En todo caso, se dirimirá con el voto o con lo que exprese cada fuerza sobre qué tipo de desarrollo pretende para la Argentina. Teniendo en cuenta siempre las características, yo le dije, ¿no? Teniendo en cuenta siempre las características nacionales, conociendo muy bien las características propias. Nosotros somos un pueblo muy diverso, con muchas desigualdades, muchísimas desigualdades, sociales, culturales, económicas, y muchas desigualdades, con regiones económicas que son muy heterogéneas, ¿no? Es un país muy grande la Argentina, desde el punto de vista territorial, es muy grande. Está en el puesto 7 o octavo, no recuerdo, séptimo o octavo del mundo en cuanto a territorio. De 200 y pico países están séptimo o octavo en territorio. Es un país grande, es un país enorme. Pero no solo lo grande, sino lo diverso, los recursos naturales de todo tipo que hay, las culturas diversas, las producciones regionales, digamos. Es un país, con los climas, ni hablar. Entonces es un país con muchas diferencias que pueden ser entendidas como una ventaja a la hora de desarrollarse, ¿no? En algunos aspectos sí, y en otras, como las desigualdades económicas, son un escollo. Porque un país tan desigual como la Argentina, bueno, hay que ver ahí de qué manera se tiende a igualar la cosa. Inevitablemente va a haber conflicto. Inevitablemente, eso no podemos escapar al conflicto. Hay un problema muy fuerte con el transporte en Argentina. Somos un país que casi es plano, casi plano. O sea, tenemos la montaña, el cordón de montaña lo tenemos en el oeste, digamos, todo el corredor oeste, que es la cordillera. Después tenemos sierras, pero no es un país con enorme, digamos, cadenas montañosas que atraviesan de lado a lado. No. Serranías, ondulaciones, alguna que otra cuchilla, pero no es grande. Sin embargo, no tenemos desarrollado el sistema ferroviario, que es el sistema de transporte más barato para los países planos, que además fue desarrollado en países como Italia, entre Italia y Suiza, digamos, que tenés los Alpes en el medio, digo, y se desarrolló, ahí se desarrolló el transporte. Digo, tenemos un problema en cuanto a transporte, tenemos un problema en cuanto a servicio público, tenemos una lista de problemas, una batería de problemas. Tenemos para hacer dulce el problema. Si el desarrollo fuera un problema, estaríamos hiper desarrollados. Entonces, no sabemos, a veces tenemos que ordenar los problemas para ver, bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por uno, porque si no, entre tanto nos vamos a marear. Vamos a ir recorriendo un poquito rápidamente qué es lo que dice Calderón. Ustedes luego en el texto van a poder profundizar sobre cada uno. El primer enfoque, digamos, también incluso históricamente, es el enfoque de la modernización.
llamado enfoque de la modernización. El enfoque de la modernización es muy sencillo, porque es un enfoque que, cuando habla de desarrollo, lo está asimilando a lo que nosotros conocemos como crecimiento económico. O sea, desarrollo es, o se parece mucho al crecimiento. ¿Qué es el crecimiento económico? ¿A qué se llama crecer en economía? ¿Vieron que a veces en la tele aparece Argentina creció el 1,2%, China creció el 6%, Brasil bajó el 3,4%, para el año que viene se prevé un crecimiento? ¿Vieron? ¿Qué es crecer entonces? ¿Qué es crecer? Aumentar el Producto Bruto Interno. Exactamente, aumentar el Producto Bruto Interno. Exactamente. Martín, ¿vos era el que tuviste economía en secundario? Sí. Se nota. El Producto Bruto Interno es la suma total de los bienes finales que produce una economía a lo largo de un año, generalmente un año. La suma de todo lo producido final. O sea, si estoy contando la cubierta final, no estoy contando el caucho. O sea, porque el caucho, si lo cuento y después cuento la cubierta, lo estoy contando 2 veces. Entonces, para no entrar en la doble contabilidad, lo que se cuenta son siempre los bienes finales. Básicamente es todo lo que se produce en una economía, sin importar el origen del capital. ¿Sí? Sin importar el origen del capital. Eso sería Producto Bruto Nacional, que es otra cosa. Que por cierto en Argentina es menor que el Producto Bruto Interno, pero no me quiero meter en esa diferencia. O sea, aumentar el Producto Bruto Interno significa crecer. ¿Sí? Es decir, que si Argentina dice que creció 2%, 3%, es porque el Producto Bruto, o sea, el producto, la suma de los bienes finales que produjo la Argentina en un año fue mayor en un 2% que lo que había producido antes. Entonces, esperen que tengo timbre, aguárdenme un segundito que voy a abrir y continúo. Ustedes mientras vayan pensando en esto. Acá estamos nuevamente. Ahí está. Bueno, estábamos hablando del Producto Bruto y de cómo el enfoque de la modernización privilegia esta visión, que es una visión economicista. ¿Sí? Es una visión en donde la base del desarrollo, la base de la concepción del desarrollo,
se encuentra en un sector específico, que es el sector industrial. O sea, la industria o el desarrollo industrial es entendido como la fuente del desarrollo de las naciones. Y por lo tanto, como Estados Unidos había sido el principal beneficiario de la segunda revolución industrial, y fue además el país que había sobrepasado a Inglaterra en cuanto a la productividad mundial, era lógico que Truman destacara el sector industrial como el principal artífice del desarrollo. Y que esa industria, que era la que iba a dotar de los productos de los que compraban y se beneficiaba la clase media estadounidense, porque la clase media estadounidense compraba los productos industriales producidos por sus propios obreros en sus propias fábricas, y que de alguna manera ese fordismo, ese esquema fordista, tenía fecha de vencimiento, porque una producción masiva destinada a un mercado interno, esto lo vamos a ver igual con el texto de Nefa, pero una producción masiva destinada a un mercado interno, con el tiempo va a tender a saturar ese mercado. Obviamente, vos podés comprar un auto una vez por año, pero no podés comprar un auto todas las semanas. Entonces, tenía o debía aparecer alguna alternativa para poder expandir ese mercado. Y esa alternativa, que es la que plantea Truman, es la de extender los beneficios de la industrialización que hasta ese momento habían llegado solamente o principalmente a la clase media estadounidense, a los sectores más pudientes de las economías no desarrolladas. ¿Sí? Ahora, en paralelo, ese enfoque de desarrollo, perfecto, Jamín, sí, no hay problema, no hay problema, igual está siendo grabado, no hay problema. Ese enfoque de desarrollo, el enfoque modernizador, no fue solo, o no ocurrió solo en Estados Unidos, o desde el punto de vista político en el gobierno de Truman. Ese enfoque fue enseñado en las universidades estadounidenses, ese enfoque fue trasladado a los círculos académicos de otras universidades por fuera de Estados Unidos, y ese enfoque fue promovido por políticos o por movimientos políticos también en los países en desarrollo. Por ejemplo, en la Argentina, ese enfoque fue el que abrazó Frondizi en el año 58, con su movimiento, que justamente su movimiento se llamó desarrollismo, que lo fundó junto con Rogelio Frigerio. El desarrollismo, no sé si ya lo vieron, pero seguramente cuando lo vean en la segunda parte van a ver de qué se trata. El movimiento desarrollista pone el eje, el énfasis, en la actividad industrial, y sobre todo en los sectores básicos de la economía. ¿Mediante qué? Mediante fuertes inversiones y sobre todo, y acá está quizás la relación entre Frigerio y Truman, ¿no? Porque Truman habla en el 49 y Frigerio asume en el 58. Hay solo 9 años de diferencia. O sea, son casi, digamos, contemporáneos ambos discursos. Ustedes se van a dar cuenta que Frigerio y Frondizi lo que hacen en la Argentina del año 58 a 62 es abrir la economía a la llegada de inversiones extranjeras, y sobre todo inversiones provenientes de los Estados Unidos, y sobre todo en los sectores básicos de la economía, petróleo, gas, etc., o sea, los que producen energía. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Producir rápidamente, y acá el factor tiempo es un factor importante, producir rápidamente cambios en la estructura económica. O sea, el enfoque modernista es producir cambios rápidos en la estructura económica. Dejar de ser un país netamente productor y exportador de materia prima para pasar a ser un país que produzca bienes diversificados, que pueda incursionar en productos más sofisticados. Ese proceso de industrialización se lo va a entender como un proceso de desarrollo, o sea, se lo va a homologar como un proceso de desarrollo.
Años más tarde, esa visión de desarrollo va a ser contrapuesta con otro tipo de enfoques, en donde en lugar de privilegiar la economía, y digo, no la van a sacar de lado la economía, pero en lugar de poner el foco en la economía, lo van a poner el desarrollo cultural, el desarrollo humano, el bienestar, ¿sí? En otras dimensiones del buen vivir, por así llamarlo, que deja de ser un terreno exclusivo de lo económico. A ver, vamos a seguir. En cuanto a las contribuciones sociológicas, miren que les voy a decir, voy a bajar un poco la... Disculpen, tenía un ruido abajo, tenían que solucionarlo. Este enfoque modernizador va a ser el primero que van a asumir las recientemente creadas instituciones multilaterales o instituciones supranacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. O sea, el primer enfoque de desarrollo que ellos van a asumir es el enfoque norteamericano, que es el enfoque modernizador. Luego van a cambiar el enfoque, pero el primero que van a asumir es este. Desde el punto de vista de las contribuciones sociológicas, hasta ahora vemos la contribución económica, ¿no? Cómo la economía tiene un peso muy fuerte en el enfoque modernizador. Ahora, desde el punto de vista sociológico, y más allá de recurrir a textos clásicos de la economía, o autores clásicos, a sus padres fundadores, sobre todo la visión de... El autor destaca a Émile Durkheim, que fue un sociólogo francés del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, sin irme tan lejos a Durkheim, porque no es el objetivo de la clase, sí me quiero detener en un sociólogo justamente norteamericano, de la década del 40 y del 50, que fue Talcott Parsons. Talcott Parsons fue el exponente principal de una corriente sociológica que se llamó estructural funcionalismo. Estructural funcionalismo. Y de lo que principal, habla de muchas cosas Parsons, no tiene un montón de libros de estructura de acción social, muchísimos libros son muy interesantes y muy difíciles además, pero en cuanto al desarrollo, lo que Parsons pensaba era que necesariamente las sociedades industriales, estas sociedades que iban a necesariamente crecer desde el punto de vista industrial, necesitaban soportes institucionales, sociales e institucionales, para poder afrontar esos procesos de cambio. O sea, la pregunta era, ¿de qué manera las sociedades pueden construir endógenamente, o sea, construir desde las mismas sociedades, instituciones sociales que de alguna manera ayuden a asimilar esos cambios que iba a generar la industrialización? La industrialización, ustedes saben que genera muchas cosas. Genera, primero, empleo industrial. Genera una necesidad creciente de formación académica, porque el mayor nivel industrial implica que los trabajadores y trabajadoras tienen que conocer idiomas, tienen que saber calcular, tienen que conocer, digamos, funcionamiento de máquinas que son complejas. No son máquinas que se mueven con la fuerza motriz, digamos, ¿sí? Hay que saber usar. En los 90 era muy común ver institutos que dan computación, ese tipo de cosas. Bueno, los institutos que enseñan computación, programación, todo eso, ¿por qué viene? Porque había una creciente necesidad en el mercado laboral para poder, aunque sea, comprender el lenguaje de la programación, poder pensar, tener competencias para poder hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no llegan a eso? ¿Qué pasa con, exacto, la calificación? ¿Qué pasa con los obreros que terminan no siendo calificados? ¿Qué pasa con los puestos de trabajo que la industria va a desplazar? Porque la industria también, así como genera puestos de trabajo calificados, también genera desempleo.
O sea, empleo que antes era manual y ahora pasa a ser mecánico, y ese empleado o se reconvierte, o estudia, o se forma, o pasa a la fila del desempleo. Entonces la necesidad ahí está en crear unos resortes institucionales que puedan absorber el incipiente conflicto que constantemente está amenazando a la sociedad industrial. ¿De qué manera se crean esas esponjas institucionales para absorber ese conflicto? Esa era la preocupación de Parsons. Por eso Parsons y el equipo de Parsons siempre era muy requerido por el gobierno estadounidense y siempre trabajaban con las agencias gubernamentales, porque el gobierno le encargaba mediciones específicas sobre desempleo, sobre exclusión, sobre segregación que Estados Unidos la conoce muy bien, segregaciones raciales, ¿no? Tiene mucha historia en cuanto a eso. Bueno, ¿qué se hacía con eso? ¿No? ¿Cómo se organizaba una sociedad tan heterogénea, tan diversa, detrás de un mismo objetivo que era una sociedad industrial? Esos mismos problemas, obviamente en otra escala, se trasladaron a países como la Argentina. Entonces las contribuciones del estructural funcionalismo, de las ideas de Parsons, y de todo lo que Parsons, digamos, llegó un momento en que la Universidad Argentina solamente se daba Parsons, digamos, se daba estructural funcionalismo. En la carrera de sociología, cuando se creó, se daba básicamente esto, no se daba Marx, ¿no? Se daba algo obviamente Weber y Durkheim, pero todas las escuelas críticas, o todas las corrientes críticas, no se daban, porque era mala palabra, ¿verdad? Entonces lo que estaba realmente legitimado académicamente era esto. O sea, entiendan que esta escuela significó todo una forma de entender el mundo que era una forma hegemónica, ¿sí? Ahora, ¿qué corriente se le contrapuso al enfoque de la modernización? ¿Qué enfoque vino a cuestionar esto? Fue el enfoque de la dependencia. El enfoque de la dependencia, que surge en los años 50, y tiene su auge en los 60s y 70s, de la mano de un estadounidense de raíz también marxista, llamado Paul Baran, un economista estadounidense, Paul Baran, junto con una corriente que nació en Latinoamérica, una corriente de economistas, algunos, digamos, economistas, estudiosos de sociología, que nació en Santiago de Chile, digamos, como centro geográfico, a partir de la Comisión Económica para América Latina de la ONU, que se llamó la corriente o la escuela estructuralista latinoamericana. Y la escuela estructuralista latinoamericana hizo aportes muy valiosos al enfoque de la dependencia, que había sido iniciado por Paul Baran en el año 57. El enfoque de Paul Baran, que es un enfoque, como le dije, marxista, lo que va a hacer Paul Baran es hacer una reapropiación del concepto marxista de la explotación y lo va a resignificar en términos globales. ¿Sí? Ya no era la explotación del capitalista sobre el obrero, sino en la explotación del centro a la periferia. El modelo centro-periferia va a ser, que no era algo nuevo, digamos. Cuando se habla de centro-periferia no es que Baran inventó el modelo centro-periferia, sino que el sentido centro-periferia era un sentido más geográfico. Era un sentido así, bueno, ¿dónde están las naciones desarrolladas? En el centro. ¿Dónde están las naciones no desarrolladas? En la periferia. De algún modo era muy infantil, digamos. Era pues, una ubicación geográfica de dónde quedaban los países industriales y dónde quedaban los países no industriales. Nada que un estudiante secundario no puede ubicar con un poco de conocimiento económico. Ahora, ¿qué dijo Paul Baran? Paul Baran dijo, pero esto no es resultado de, bueno, la segunda revolución industrial llegó a estos países y bueno, no llegó a los países periféricos, bueno, ya llegará con el tiempo. No, Paul Baran dijo, en realidad la periferia es consecuencia de los centros. O sea, la creación de la periferia va de la mano con esta creación o con esta concentración del capital en los países centrales. La explotación que generan los países centrales es creadora, es fabricante de periferia.
y la periferia lo único que hace es aportar su plusvalía a los países centrales. ¿Mediante qué? Mediante el comercio internacional. Y la escuela estructuralista cepalina, se llama así, de latinoamericana, ¿qué va a decir sobre los aportes de Paul Baran? Acá hay una hipótesis, que es una hipótesis muy famosa, se llama hipótesis Prebisch-Singer. Sí, Disculpe, no ¿alguien quiere escuché. decir algo? Sí, Violeta. Sí, yo no había escuchado lo que aportaba, que dijo que la periferia aportaba plusvalía Plusvalía, al claro. En realidad, centro. claro, porque siempre, hasta ese momento, todos los desarrollos teóricos sobre centro-periferia estaban vistos desde un punto de vista geográfico, atado al desarrollo del comercio internacional. Entonces, a principios del siglo XX se llamaba centro y periferia a los lugares en donde, bueno, donde el centro exportaba, producía y exportaba productos manufacturados y la periferia producía y exportaba materias primas. Y que en todo caso, el origen de esa diferenciación estaba dada en la dotación de recursos de cada uno de los países. Entonces Argentina, como tenía, por ejemplo, digo el caso de Argentina, como tiene muchas vacas y mucho campo y qué sé yo, se tiene que dedicar a vender carne, cereales y lana, digo, ¿no? Entonces, esto viene de la teoría ricardiana de las ventajas comparativas del siglo XIX, o sea, no es algo que había nacido porque sí, esto se da porque David Ricardo, un economista inglés, en 1817 produjo un libro que fue de una repercusión enorme, que se llamó Economía Política y Tributación, y en el capítulo 7 de ese libro, que se llama Del Comercio Exterior, expone una teoría, que es una teoría burguesa, en donde justifica la división del mundo en países que tienen que dedicarse a producir materias primas y países que tienen que dedicarse a producir bienes manufacturados. Él da como caso el ejemplo de Portugal e Inglaterra. Inglaterra para producir textiles, que en el principio del siglo XIX el textil era como el súper bien tecnológico, ¿no? Porque utilizaba máquinas como los telares que eran de última generación en ese momento, y Portugal tenía que dedicarse a vender vino, que era para lo que siempre se había dedicado, el famoso vino Porto, etc. Y él justificaba, y lo justificaba matemáticamente, cómo tanto Portugal como Inglaterra se beneficiaban ambos países si cada uno se dedicaba a hacer lo que mejor sabía hacer. ¿Qué significa esto? Que Portugal no tenía que hacer vestimenta, tenía que dedicarse a hacer vino. Y que Inglaterra no tenía que hacer vino, tenía que dedicarse a hacer vestimenta. Y que luego cada país tenía que intercambiar vestimenta por vino, y de esa manera, en esa teoría justificaba cómo cada país terminaba teniendo más cantidad de vestimenta y más cantidad de vino. Esa teoría, que es la teoría de ventajas comparativas, ventajas relativas se llamaba en inglés, fue por muchísimos años, pero por muchísimos años, no, más de un siglo, diría un siglo y medio, hegemónica en cuanto a la justificación del papel de tercer mundo o papel periférico de la Argentina. ¿Y a quién le servía la teoría de las ventajas comparativas? Económicamente, ¿a quién le beneficiaba en Argentina? A ver si pueden deducir. ¿A qué sectores beneficia aferrarse a la teoría de las ventajas comparativas? A los sectores A los, privilegiados. claro, a los ¿A quiénes? centrales. A Los los, del centro. a los terratenientes, exacto, a la clase dominante de ese momento. La clase dominante la abrazaba, la besaba, la exhibía y se la sabía de memoria. Obviamente, porque era la justificación teórica de su lugar privilegiado en la sociedad. Y como no había ninguna otra teoría alternativa, o digamos, sí había una teoría alternativa, pero era para la palabra, que era Marx, obvio, y no se daba a ningún lado, o sea, nadie lo conocía tampoco. Digamos, lo que no se conoce no existe. Entonces, y ellos mismos se encargaban de que no se conociera Marx, no había otra. Como pasó muchas décadas hasta que hubo una corriente que tampoco era marxista, que la corriente de la dependencia, el estructuralismo, que nada que ver, no eran marxistas, pero eran críticos. Eran críticos. Y lo que decía era que uno de los
uno de los mayores exponentes del estructuralismo latinoamericano fue un economista argentino que fue presidente del Banco Central de la República Argentina, que fue miembro de las Naciones Unidas, digamos, fue destacado, que se llamó Raúl Prebisch. Raúl Prebisch. Raúl Prebisch junto con Singer Paul Singer, o construyeron teóricamente una hipótesis muy interesante, se llamó, se llamó hipótesis Prebisch-Singer, digamos, no es muy original el nombre, pero lo que hicieron fue explicar el funcionamiento económico de la periferia y del centro, y de por qué esa estructura económica mundial condenaría a los países periféricos a seguir siendo periféricos. Y la explicación estaba dada por esto. Hay una explicación económica, que no viene al caso explicarla acá, pues yo la daba en otra materia, que son economías, pero le voy a tratar de dar un pantallazo rápido y por arriba para que se entienda el significado. En economía se analizan los distintos bienes, los distintos tipos de bienes, y cada bien tienen características diferentes. No solo características en cuanto a su uso, o características en cuanto a sus funcionalidades, o en cuanto a sus calidades, sino que cada tipo de bien tiene un comportamiento en cuanto a su precio que depende, algunos más y algunos en menor medida, de la demanda, de las cantidades demandadas, de los gustos, de los ingresos de los consumidores, de los cambios tecnológicos, ¿sí? O sea, la variación de los precios de algunos productos tienen o son muy sensibles a los cambios en las demandas, y otros no son tan sensibles a los cambios en la demanda. Ese concepto de sensibilidad en la economía se conoce como elasticidad, y hay muchos tipos de elasticidades. Hay elasticidad de precio, elasticidad de ingresos, elasticidad de las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Prebisch y Singer destacaron que los productos que se producen y exportan en la periferia tienen un comportamiento en cuanto a los precios diferentes de los productos que se producen y exportan en los centros. Partamos de la base que en los centros se produce y exporta bienes manufacturados, o sea, bienes con contenido industrial mucho mayor que los bienes que se producen y exportan en la periferia. En la periferia se exportan, en blanco y negro, por supuesto que hay grises, pero básicamente uno cuando ve las estadísticas del comercio exterior, y nosotros no salimos de los granos, de la soja, lo sumo aceite de soja, carnes, y después tenemos un componente semi-manufacturado o semi-industrializado, pero es el porcentaje, una proporción menor. Y en los centros pasa todo lo contrario. El mayor porcentaje lo tienen los bienes industriales, los bienes pesados, ¿no? Los bienes que ya han pasado por muchas etapas de producción, con un fuerte componente de ciencia, de tecnología, ¿verdad? Todo lo opuesto a lo que nos hacemos nosotros. Prebisch y Singer destacó que los bienes industrializados tienen una característica, o sea, los bienes manufacturados tienen una característica, que cuando en los países como los nuestros, o sea, en los países dependientes, periféricos, tercermundistas, cuando aumenta la renta, o sea, cuando aumentan los ingresos, los salarios, los ingresos, no importa si es de los sectores asalariados, cuando aumenta la capacidad de consumo, la tendencia es a un aumento sustancial de la cantidad demandada de esos productos. Ejemplo claro, cuando aumenta el salario, aumenta la venta de teléfonos celulares, computadoras, televisión LED, 4K, 5K, 800.000K, no sé, tecnología de todo tipo, cambian los autos, pueden cambiar el auto, pueden comprar 0 kilómetros, o sea, son bienes que son muy sensibles a los comportamientos de los ingresos, porque son bienes de prestigio social, son bienes que realizan un aporte fundamental para la diferenciación social, ¿sí? O sea, para el estatus social. Y nosotros somos sociedades de estatus social, nos movemos, aportan al bienestar, a la mayor comodidad, etc. Son bienes que se comportan de una manera muy fuerte ante el cambio de los ingresos. Tienen un comportamiento de la demanda automático. Son bienes que producen los centros, básicamente. En cambio,
los bienes que produce la periferia son bienes en los que, si hay un aumento en los ingresos, o sea, si hay un aumento de los salarios y de los ingresos, no hay un aumento significativo de la cantidad demandada de trigo, cereal, porque vos podés comer 1 kilo de pan por día con un determinado salario, ¿sí? Y si vos mañana cobrás el doble de salario, no vas a comprar 2 kilos de pan. Porque el pan es un producto que vos comprás según lo que necesita tu familia. ¿Y cuánto más podés comprar? Para hacer alguna tostada al día siguiente, ¿cuánto más podés comprar? No vas a comprar 10 kilos de pan. ¿Entendés? No tiene sentido. Lo mismo pasa con los remedios. Vos comprás los remedios según lo que te receta el médico. Digamos, si tomás algún antibiótico, comprá lo que te receta. Si te aumenta el salario, no vas a comprar 20 litros de antibiótico. No tiene sentido. Los bienes que produce la periferia, como los bienes que son los bienes alimenticios, los bienes, las materias primas, son bienes que no se comportan de la misma manera ante un aumento en los ingresos del mercado destino. Y lo mismo pasa a la inversa pasa con las cantidades demandadas. ¿Por qué? Porque los bienes manufacturados, o sea, los bienes tecnológicos, no son sensibles a las cantidades demandadas. O sea, no es que si aumenta la cantidad demandada de televisores 4K a nivel mundial, el precio se va a comportar en función de ese aumento de cantidad. O si baja la cantidad de compra de teléfonos celulares, el precio se va a desplomar, el precio de los celulares. El precio de estos productos está no absolutamente, pero está en buena medida desconectado de los comportamientos de la demanda. ¿Por qué? Porque son productos diferentes. Los celulares son distintos según la marca, son distintos según las versiones. Lo mismo pasa con los autos, lo mismo pasa con las computadoras. No hay computadoras estándar, digamos, que se venden todas iguales. Se venden con diferentes prestaciones, con diferentes calidades. Entonces el precio muchas veces obedece a esos cambios cualitativos de los productos. ¿Se ve? No es que aumenta, sino que los precios están determinados por esas mejoras o esos requerimientos o esas características. En cambio, los productos que produce la periferia y que exporta la periferia están fuertemente vinculados a las cantidades demandadas y ofertadas en el mercado mundial. Por ejemplo, una guerra, bueno, tenemos el ejemplo de Rusia, una guerra que se produce en una determinada región, y que esa región era productora de buena parte de la oferta mundial de un determinado producto, ejemplo, como dice acá Liliana muy bien, petróleo, y que a causa de esa guerra, esa zona no está produciendo petróleo a nivel mundial, y por lo tanto va a haber un faltante de, supongamos, un 20% de lo que normalmente se espera en la oferta, esa baja en la producción, esa baja de la oferta, va a provocar una alza en el precio del petróleo. Pero también sucede a la inversa. O sea, si hay una región que por efecto climático, o por una mejora tecnológica, o porque hubo una expansión de, no sé, de las fronteras agropecuarias, de lo que fuere, hubo un aumento en el rinde, o porque se descubrió una soja ultra hiper transgénica, donde vos tirás una pastillita y te crece todo el campo verde de trigo y de soja y todos felices. Eso lo que va a provocar en el mundo es un aumento de la oferta de soja y por lo tanto una baja en el precio. Entonces, los productos que produce la periferia son muy sensibles a los precios. Eso se llama que tienen una elasticidad precio superior a 1. Hasta acá, bien, diferenciamos diferentes tipologías, cómo se comporta el precio, bien, bárbaro. Por eso, ¿qué corno tiene que ver con la centro-periferia? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver con la condena que dicen los estructuralistas? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Con que si nosotros buscamos la industrialización, o si nosotros buscamos industrializarnos, que Argentina tiene una estrategia de
bueno, vamos a ver si, no sé, imponemos una serie de aranceles a la importación de algunos productos y compramos máquinas para poder formar capital y poder avanzar en un proceso de industrialización, las máquinas hay que comprarlas. Las máquinas hay que comprarlas. Primero, ¿cómo se compran las máquinas? Las máquinas se compran con dólares. Y como nosotros no tenemos la maquinita de producir dólares, porque si no, no estaríamos hablando acá, tenemos que buscar los dólares por otro lado. ¿Y cómo buscamos los dólares? Los dólares se buscan mediante el comercio exterior, mediante la venta, mediante la exportación. Lo que nosotros exportamos, lo que el país como país exporta, le ingresa como venta, como pago de esas exportaciones, una cierta cantidad de dólares que serán los necesarios para cubrir, entre otras cosas, la demanda de importaciones. O sea, lo que nosotros vamos a comprar. Es decir, que de alguna manera nosotros compramos con lo que vendemos, ¿o no? Compramos gracias a lo que vendemos. Salvo que nos endeudemos. Bueno, pero si nos endeudamos entramos en otro problema, que después tenemos que pagar el crédito. Y por lo tanto los dólares hay que conseguirlos. Ya no para comprar la máquina, hay que conseguirlo para pagar la deuda. Ese es el problema que estamos ahora, pero bueno, eso es otro problema. Entonces, si nosotros necesitamos dólares para poder comprar esa tecnología, y esos dólares provienen de la exportación, y esa exportación proviene de la producción, y esa producción es de bienes primarios, para comprar más tenemos que vender más. Pero entramos en la paradoja de que para vender más tenemos que producir más. Y si nosotros producimos más y exportamos más, hacemos que baje el precio, porque somos un país grande en términos de mercado mundial de productos primarios. Si todos los países periféricos intentaran producir y exportar sus materias primas para poder así obtener dólares, entran en la paradoja de que las materias primas comienzan a tener un ciclo bajista. Y entonces para poder comprar la misma cantidad de máquinas que necesitábamos, ahora vamos a tener que exportar más, porque el precio que vamos a recibir es menor. Pero al exportar más va a bajar el precio. Y al bajar el precio vamos a entrar como el perro mordiendo la cola, vamos a tratar de buscar la mayor producción que va a redundar en una baja consecutiva de precios. ¿Y saben quién se beneficia con la baja consecutiva y constante de precio de la materia prima? Adivinen. Los países centrales, que son los que compran la materia prima, obvio. Y que son los países que van a tener entonces los insumos más baratos. Y que van a aprovechar eso para generar ganancias. Porque no va a traducirse en baja de precio de las máquinas. Porque como les decía, el precio está guiado por otros factores, ese tipo de productos. Entonces la teoría, digamos, la hipótesis Prebisch-Singer de la dependencia, o sea, la base fundamental del estructuralismo latinoamericano, indica que la posición de periferia, por el tipo de producto que nosotros hacemos, por el tipo de exportación, si nosotros seguimos la vía de vamos a exportar más, porque de esa manera nos vamos a industrializar, nos estamos condenando a ser cada vez más periféricos. Porque lo único que vamos a hacer es hacer bajar las materias primas, el precio de las materias primas. Nunca vamos a llegar a capitalizarnos, porque las máquinas, sí, las máquinas van a estar en dólares, pero nosotros va a costar cada vez más llegar a pagar ese precio. O sea, nos vamos a hacer más periféricos todavía. Y el centro va a ser cada vez más centro. O sea, esta teoría lo que dice es que las diferencias entre centro y periferia, así las cosas, esa configuración mundial se va a consolidar todavía más. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Prebisch-Singer? Uno dice, bueno, che, qué panorama realmente negro me estás pintando. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo que dice Prebisch y lo que dice Singer, o lo que dice en realidad el estructuralismo latinoamericano, es que para salir de este brete, para salir de esta trampa, lo que hay que hacer es regular el comercio exterior. Pecado, disculpen. Regular el comercio exterior. Porque
Porque no hay otra manera, porque el comercio exterior, en este caso, el comercio internacional, es el que posibilita esto, es el que posibilita esta conformación centro-periferia, porque todo se da por el comercio exterior. Los intercambios norte-sur de productos manufacturados por productos primarios, lo único que hace es consolidar tu posición de país dependiente. Y te estás condenando. O sea, quien dice que la salvación va por la exportación, sí, salvo que sea terrateniente y que exporte. Yo también, si produjera aceite de soja, digo que la salvación es la exportación, obvio. Porque sí, obviamente, porque es mi interés, pero a nivel de desarrollo es lo peor que se puede hacer, dicen ellos, ¿no? Entonces, ¿qué significa regular el comercio internacional? Significa ordenar las importaciones, tratar de regular las compras y tratar de colocar una política arancelaria, una política de aranceles son impuestos a las importaciones, un porcentaje que vos pagás, ¿no? Realizar una política arancelaria tal que algunos productos semi-elaborados, manufacturados, a vos te termine saliendo más caro comprarlo afuera que producirlo adentro. Entonces, de esa manera, lo que se incentivaría, lo pongo como potencial, ¿no? Porque muy pocas veces sucedió, lo que se incentivaría es la producción local de esos productos, y vos el famoso sustitución de importación. Digamos, la sustitución de importación es eso. Digamos, la sustitución, cuando dice industrialización, ¿qué son sustituir importaciones? Es colocar aranceles a ciertos productos para que sea más atractivo producirlo localmente. Ahora, quienes critican este modelo, ¿qué te van a decir? Desde un paradigma economicista, un paradigma más neoliberal, ¿qué te van a decir? Que en realidad lo que está fomentando, claro, así crecer la industria nacional, pero los detractores de esto, ¿qué te van a decir? Mirá, lo que está generando es una ineficiencia económica en parte de un grupo de industrias argentinas que lo único que van a hacer es beneficiarse de la no competencia extranjera, porque vos lo estás frenando la competencia, porque vos vas a ponerle aranceles y lo que haces es bajarle la persiana a esos productos y de alguna manera le asegurás el mercado local a unas pocas empresas nacionales. Entonces, ese grupo te va a decir, esa corriente lo que te va a correr por derecha, y te va a decir, lo que está generando es ineficiencia. Y esa ineficiencia, ¿sabes en qué se va a traducir? En que esos productos van a salir en el mercado local a un precio mayor de lo que podrían llegar si vos lo importás. Porque si vos lo importás más barato, ¿sí? ¿Por qué el consumidor tiene que pagar un producto más caro al comprar la industria nacional, cuando abriendo las importaciones lo podría comprar mucho más barato y tendría ese sobrante de salario para comprar otras cosas? La otra vereda que te va a decir, fenómeno, si yo abro las importaciones, liquido la industria y contame de dónde va a ganar plata ese consumidor para poder consumir eso. O sea, ¿en qué industria se va a emplear? ¿De qué va a trabajar? Porque si vos liquidás todas las industrias, destruís el empleo. Entonces, ¿de qué consumidor me estás hablando? De un consumidor teórico, porque no va a poder consumir la gente si no tiene ingresos. En esa disyuntiva entre eficiencia económica y resguardo de cierta empleabilidad precaria, esa empleabilidad, obviamente estamos hablando de un empleo precario si lo comparamos con un empleo eficiente, obvio, ¿no? Siempre está la teoría del aprendizaje atrás, de que en realidad lo que estamos haciendo es un escalón por escalón, y que a medida que pasen los años, estas industrias se van a transformar en eficientes. Bueno, ahí está también un poco el desafío estatal de poder, de alguna manera, orientar esas industrias que al principio obviamente van a ser ineficientes, obviamente. Si yo quiero competir con el calzado chino o con la industria textil china sin ningún tipo de arancel, y mejor que me dedique a fabricar tortas fritas, a venderla en la esquina, porque no me da ni para empezar, porque el precio con el que llegan acá es más barato que el costo de un insumo. O sea, no doy ni para arrancar. Que arranquemos con otra cosa, hablemos otro idioma, porque no tiene nada que ver. Entonces, evidentemente,
el inicio de cualquier proceso sustitutivo siempre entraña una ineficiencia, o por lo menos un periodo prolongado o no prolongado, eso ya se verá, porque depende también de las regulaciones, un periodo de ineficiencia importante. ¿Sí? Yo les trato de mostrar los contrapuntos, las versiones de un lado y del otro del mostrador, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Sí? De un lado tienen la teoría de la eficiencia económica, del otro lado tienen la teoría del empleo. Bueno, ustedes sabrán en cuál pararse, ¿sí? Pero los argumentos básicamente son. Bueno, el enfoque de la dependencia, van a ver, es más largo, tienen otras vertientes, pero me parece que ya con eso está explicado. Luego ya vienen los años 60. Y los años 60 viene con el enfoque bastante novedoso, es un enfoque superador del enfoque de la modernización, que es el enfoque humanista. Y acá hay varias subcorrientes. La corriente principal se llama enfoque humanista o teoría humanista. La teoría humanista del crecimiento. Pero en realidad lo que ponen es el foco no en lo económico, sino en el bienestar, en el ser humano. En cuanto al enfoque humanista, las diferentes teorías van a hablar de el enfoque de el desarrollo como necesidades básicas insatisfechas. ¿Sí? Eso va a estar interesante porque va a haber una medición de pobreza que tiene que ver con el NBI, ¿no? Con la medición del NBI, las necesidades básicas insatisfechas, que es justamente deudora del paradigma el paradigma del enfoque humanista. Luego viene el denominado enfoque o corriente no consumista. La corriente no consumista es una especie de corriente díscola que trata, digamos, de reivindicar las comunidades agrícolas y tratar de vivir con lo que se produce, digamos, un enfoque que tiene, digamos, ya aportando un poco una opinión, tiene mucho de buenas intenciones, pero digamos, es muy difícil de llevarlo a la práctica en países como la Argentina. Yo no sé cómo podría funcionar en otros países a otra escala, digamos, pero en un país con 50 millones de habitantes, una corriente, digamos, un enfoque de desarrollo no consumista, es medio difícil de llevarlo, digamos, de llevarlo adelante, salvo que se pueda aplicar en algunas regiones o en algunas comunidades específicas que se encuentran relegadas, digamos, pero ahí tenemos enfoques territoriales que nos podrían servir más que el enfoque consumista. A veces el enfoque territorial es más, digamos, el enfoque de desarrollo comunitario parece que podría dialogar mejor con estas corrientes. Y quizá la más importante dentro del enfoque humanista es justamente el enfoque del desarrollo humano. Yo voy tratando de acelerar un poco, de última tengo la clase que viene para seguir, pero el enfoque del desarrollo humano, más allá de las necesidades básicas, etc., es interesante porque nació dentro del seno de donde también se propulsó el enfoque de la modernización, que es las Naciones Unidas. Como las Naciones Unidas como institución que respalda el enfoque de desarrollo como un cambio de óptica, ¿no? Cambió el enfoque de la modernización y las Naciones Unidas adoptó a partir de una organización dentro de las Naciones Unidas que se llama el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el enfoque del desarrollo humano. ¿Y qué es el enfoque del desarrollo humano? Es entender al desarrollo no solamente a partir de una dimensión económica, sino como multidimensional. Y una de las cosas que justamente carecía el enfoque no consumista, o quizás también otros enfoques, es la falta de cuantificación. O sea, si pudiéramos decir, bueno, ¿cuáles son las patas más débiles de estos enfoques? Es que no está, o hay como una línea muy delgada a la hora de medir el desarrollo, a la hora de cuantificar el desarrollo.
generalmente cuando se hablaba de desarrollo, se hablaba de, bueno, del avance, el desarrollo cultural, pero no hay como una cuantificación, no hay algo que nos permita comparar niveles de desarrollo entre diferentes sociedades. Y bueno, el famoso índice de desarrollo humano, que fue construido y que además está en constante construcción, o sea, está en una construcción permanente. Eso también es algo positivo del índice, ¿no? El índice arrancó como una construcción, obviamente, con participación de todos los países, diferentes agencias, pero que se introdujo una gran cantidad de modificaciones a lo largo de los años. El índice de desarrollo humano, ¿ustedes cursaron estadística o tienen alguna noción de estadística? ¿Saben lo que es un índice? Cuando yo digo índice, ¿saben a qué me refiero? Si no, doy algún adelanto, digamos, o un esquema así en general. ¿Saben lo que es un índice, un indicador? ¿No? ¿No lo vieron en secundario? ¿No vieron estadística, no? No. Me imaginé. ¿Por qué me imaginé? ¿Por qué me imaginé que lo habían visto? Vieron, les dije que hay un déficit en matemática en el secundario, que ahí hay que estudiar también cuestiones estadísticas, porque si no tenemos problemas a la hora de leer el diario, les diría. El índice es una medida estadística que es un resumen, se lo conoce como medidas resumen. Las medidas resumen van en una escala muy particular, que es una escala que va del 0 al 1. Del 0 al 1. Nada más. O sea, 0, donde el 0 es la base de la nada y el 1 es la base del todo, absoluto. El índice de desarrollo humano se construye desde diferentes dimensiones analíticas. Esas dimensiones están dadas por, entre otras, ¿no? Bueno, si hago una enumeración ahora, me voy a quedar, seguramente voy a faltar a la verdad. Pero está la dimensión educativa, la dimensión económica, la dimensión política. Hay una dimensión que es la última en incorporarse, que tiene que ver con una dimensión sobre enfoque de género, que tiene que ver con la participación de las mujeres en el trabajo, en la política, etc. Esto también es una dimensión importante dentro del desarrollo humano. Bueno, hay muchas dimensiones. Cada una de estas dimensiones tienen o están compuestas por diferentes indicadores, también llamadas variables, o variables analíticas. Estas variables son un número. Por ejemplo, si hablamos de la dimensión educativa, podríamos decir tasa de alfabetismo. Si hablamos de la dimensión educativa, podemos decir tasa de habitantes con educación secundaria completa. Tasa de deserción escolar en tantos años. Tasa de graduados universitarios. Hay muchísimas tasas y medidas que se corresponden con esa dimensión educativa. Si hablamos con la política, podríamos hablar de participación política. Hay muchísimos, digamos, indicadores o variables empíricas que están medidas por agencias gubernamentales, ¿sí? Por cuestiones de género podemos hablar de tasa de feminización de la participación política, ¿sí? Partidos que, por ejemplo, la distribución de las bancas en el Congreso, ¿sí? La distribución entre varones y mujeres en diputados, en senadores, etc. Todo eso te da un número, ¿sí? Te da un ranking. En economía podemos hablar del Producto Bruto, en economía podemos hablar del Producto Bruto per cápita, podemos hablar de, no sé, tasa de empleo, tasa de desempleo, tasa de empleo industrial, libertad económica. Bueno, hay más de 100 y pico de variables empíricas, miren, muchísimas, ¿no? De variables empíricas de cada una de estas dimensiones, que cada una de estas tienen una proporción en cuanto a la participación en el llamado índice de desarrollo humano. Para el índice de desarrollo humano
se toma una fórmula, que es como una gran coctelera, donde se meten adentro todas estas variables, todos estos resultados para cada país, y de esa coctelera sale un determinado índice de desarrollo humano, que como les dije va del 0 al 1. Del 0 al 1. En donde 0 es el subdesarrollo absoluto, o sea, es la falta total de desarrollo, que obviamente nadie llega a 0, porque son medidas teóricas, nadie tiene un desarrollo 0. Digamos, algo de desarrollo tiene que tener, algo de educación o de economía, digamos, tiene que producir, digamos, aunque sea para el autoconsumo, pero no puedes tener 0. Puedes tener 0,0 algo, pero nunca 0. Así como tampoco puedes tener 1. Porque 1 es una visión utópica, es el desarrollo extremo, es el pleno desarrollo. Y se supone que ningún país tiene el pleno desarrollo, sino que todos están en justamente el desarrollo pensado como una espiral ascendente, están siempre como horizonte, aún aquellos países que están primeros en el ranking, como puede ser Dinamarca o Noruega, o generalmente los países escandinavos son los que tienen mayor desarrollo humano, bueno, tienen como meta seguir avanzando en ese desarrollo. Bueno, en ese índice Argentina históricamente tuvo un comportamiento que redunda en el 0,8, 0,810, 0,812, o sea, dentro de los más de 200 países donde se mide el desarrollo humano, Argentina siempre, y digo el caso Argentina porque es el que conozco, siempre estamos dentro del puesto 50, entre el 40 y el 50. Últimamente hemos retrocedido en el ranking, ¿no? De lo que era en los 90, en los 2000 hasta acá, hemos retrocedido. Estábamos en el puesto 42, llegamos a estar en el primer puesto de América Latina, luego hace ya como 10 o 15 años que Chile es el primer país latinoamericano con mayor desarrollo humano en el puesto, ahora no leí los últimos informes, pero estaba en el puesto 42, y Argentina estaba en el 44, 45, 46, y Uruguay también, un país con un alto desarrollo humano. Bueno, en definitiva, Argentina, Uruguay y Chile, lo que sería el cono sur, se encuentran dentro de la categoría paradójica, ¿no? También frente a lo que es el sentido común de que siempre estamos en el fondo del mar, en el otro lado del mundo. Nosotros conformamos, si quieren, el grupo selecto, entre muchas comillas, de los países con desarrollo humano alto, desarrollo humano muy alto, ¿no? Los primeros 50 son con desarrollo humano muy alto. Obviamente que no somos Dinamarca, está claro, no somos Noruega, pero estamos dentro de los primeros 50 países. Los siguientes 50 países son desarrollo humano alto, luego tenemos el desarrollo humano mediano y los que todavía están rezagados en la. Bueno, pero más allá del número, de lo que pueda llegar a dar, lo importante es el enfoque. Y el enfoque es esto, ¿no? La multidimensionalidad del desarrollo, lo que se conoce como desarrollo. ¿Qué seguimos? Bueno, ya faltan 5 minutos, así que lo voy a apurar, pero no, aunque no voy a terminar, pero lo voy a terminar la primera media hora de la clase que viene voy a terminar estos enfoques. Luego vienen los enfoques territoriales. Los enfoques territoriales, que obviamente tienen el componente geográfico como una de las dimensiones más importantes, plantean la necesidad, no porque no estuviera planteada antes, sino porque le dan una prioridad que antes no tenían, el desarrollo como una acción endógena, digamos, como algo que surge desde la propia comunidad. El desarrollo como algo que nace bien desde adentro, que nace desde el territorio, por eso se llama enfoques territoriales. No porque las otras no tuvieran, pero los otros tenían como un componente exógeno bastante marcado, quizás por el comercio internacional, ¿no? Con la importancia del comercio, etc. Así que los desarrollos territoriales van a confluir en el paradigma, las raíces del endodesarrollo.
Se llama así, endodesarrollo, un desarrollo endógeno. Dice Calderón Vázquez, el paradigma del endodesarrollo, uno de los actualmente más significativos en la escena internacional, coexiste con otros paradigmas, lo que les dije yo recién, ¿no? Que están como conviviendo todos juntos. Paradigmas actuales como el desarrollo humano, que es muy actual, el desarrollo humano, ustedes entran a la página del PNUD, busquen Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y bájense el último informe de desarrollo humano, y ahí tienen el ranking de países según el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano, de 0 a 1, fíjense la posición argentina, digamos, querían cuantitativo, bueno, ahí lo tienen, digamos, tienen estadística para utilizar y para comparar para todo el año. En cuanto al desarrollo, al endodesarrollo, los paradigmas son, o las diferentes vertientes son, el desarrollo comunitario, el desarrollo endógeno territorial, y quizás lo más conocido últimamente es el desarrollo local. El desarrollo local, que es el que le decía yo, que dialoga mucho mejor con la realidad, que es lo que podría ser el desarrollo no consumista, ¿no? Ahora, entre desarrollo comunitario, desarrollo local, la verdad es que no hay muchas diferencias, ¿no? Hay como sutiles diferencias entre cada una. Lo que sí les puedo señalar es que tanto el enfoque del desarrollo comunitario como el de desarrollo local tiene su centro de producción teórica paradójicamente en los países centrales. O sea, nacieron teóricamente en los países centrales. Canadá, Australia, Italia, ¿sí? En Australia y en Canadá hubo experiencia de desarrollos comunitarios donde fueron a desarrollar la industria textil de comunidades aborígenes australianas. Claro, uno dice, claro, en Australia funciona porque en Australia tenés mercado para vender eso. Porque esas producciones van a Sydney, ¿sí? O Melbourne, digamos, van a las ciudades australianas y tienen donde vender, digamos, hay un interés, ¿no? Hay como una red que se va creando. Y lo mismo pasa con el desarrollo local. El desarrollo local, o el paradigma del desarrollo local, a diferencia del comunitario, que tiene más que ver con las producciones o las potencialidades de las comunidades y las regiones rurales, y tratar de expandir esa riqueza cultural, ¿no? En cuanto a la confección digamos, de diferentes productos autóctonos, el desarrollo local tiene un enfoque más industrialista. Cuando se habla de desarrollo local, tiene que ver más con aprovechar las redes de pequeñas, micro y medianas empresas para aprovechar quizás los recursos naturales de una región, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desarrollo local, generalmente hacemos referencia al modelo italiano, en donde Italia, por ejemplo, tenemos, bueno, el mármol de Carrara, el vidrio de Venecia, la industria textil de Milano, la industria automotriz de Torino. O sea, regiones específicas que son conocidas, además de por sus bellezas turísticas, por sus tipos de producciones. Pero esas producciones no nacen de la nada. Nacen porque hubo un estudio sobre las potencialidades por los recursos, por el capital humano, por el conocimiento, por la tradición, ¿sí? Que hacen que sean muy buenas para producir lo que realizan. Y que esas producciones son muy valoradas en el mundo, ¿sí? Entonces, el desarrollo local tiene que ver con un enfoque en donde potencia la producción y la cadena colaborativa de pequeñas, micro y medianas empresas según cada una de las regiones, aprovechando las potencialidades de su región. ¿Qué sé yo? En Río Negro las manzanas, en Misiones la yerba mate, en Tucumán el azúcar, en Mendoza el vino. ¿No? Vamos a aprovechar cada una de las regiones para armar realmente y potenciar los recursos naturales existentes
el capital humano existente, el conocimiento existente, el capital también, el capital industrial, las maquinarias existentes para poder de ahí escalar la producción, mejorar la calidad, etcétera, etcétera. Pero voy a hablar un poco más sobre esto y sobre los enfoques de la globalización, que son los últimos que me quedan, en la última clase, porque la clase que viene, que son las 4. La clase que viene, entonces, terminamos los enfoques de las nociones de desarrollo y hacemos un repaso de dudas, preguntas, etcétera, para la clase siguiente, que va a ser parcial presencial. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Están ahí? Se fueron. No, profe. Bueno, me alegro. Bueno, está bien, la clase está grabando, así que después yo subo al canal de YouTube la clase por cualquier. Bueno, que tengan una buena semana, nos estamos viendo. Chao, fin de. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chau, chau, estudien, Estudien. Sí, sí. Chau.